grupo conformado por Paula Brito, Dayana Garrido, Jennifer Morancie, Delia Márquez y mi persona, Emily Buendía. Yo específicamente les voy a estar hablando sobre las bases de la percepción del habla y de la música. Como sabemos, el habla es la capacidad que tienen o tenemos los seres humanos para comunicarnos, ¿verdad? A partir de sonidos, ¿ok? Articulados, que vienen de nuestro aparato fonador, ¿ok? Que vienen conformados por lo que es la lengua, las cuerdas vocales, los dientes, toda esta serie de órganos, ¿ok? Ellos hacen que le demos una expresión al lenguaje, a lo que tenemos en la mente. Y la música se asemeja mucho a lo que es la voz, ¿ok? Trata de imitar la voz. Y ambos tienen elementos acústicos. Es igualmente un elemento o un medio de comunicación, de expresión. Y este tiene alto impacto en nuestras emociones, ¿ok? Entonces la música y el habla son sonidos, ¿ok? Lo percibimos como sonidos. ¿Y qué son sonidos? Cambios en la presión del aire, ¿ok? Ondas de aire que viajan y que detecta nuestro sistema auditivo, ¿ok? Y que las convierte de un impulso mecánico a uno eléctrico. Pero ¿cómo es esto posible? Ok, mediante nuestro sistema auditivo, que existe uno físico y existe uno psicológico. El físico se trata de nuestro sistema auditivo periférico, ¿ok? Como podemos ver, aquí lo tenemos, ¿verdad? Que nuestro sistema auditivo periférico está conformado por lo que es el oído, ¿ok? Entonces tenemos el oído externo, ¿verdad? El pabellón, el que tenemos aquí. Por aquí entra el sonido. Va a caminar, va a correr por lo que es el canal o conducto auditivo, va a llegar hasta el tímpano, ¿verdad? Y va a hacer que vibre lo que es el martillo, el yunque y el estribo. Y ellos a su vez llegarán hasta lo que es la cóclea. Y la cóclea envía el impulso que va a ir hasta el cerebro, ¿ok? Y es aquí donde entra el segundo sistema auditivo, que es el central, que es el psicológico, ¿ok? Que son esas 30.000 neuronas que tenemos ahí, que es el que envían el impulso eléctrico al cerebro, ¿ok? Que procesa la información auditiva recibida para darle un significado, bien sea de la música o del habla, ¿ok? Pero, ¿cómo lo procesa el cerebro? Primero, el cerebro ubica, ¿verdad?, la localización de dónde viene el sonido. Luego, identifica las características tímbricas del sonido y luego va a evaluar lo que es su relevancia, ¿ok? Su temporalidad. Ahora bien, hay una pregunta importante que podemos responder. ¿Cuál es la región del cerebro responsable del procesamiento de la información auditiva? ¿Verdad? Esta se encuentra en el lóbulo temporal y se llama corteza auditiva, ¿ok? En relación a la música, se dice que la corteza primaria, ¿ok?, es la responsable de identificar lo que es el volumen, el tono, ¿ok? La corteza auditiva secundaria es la encargada de identificar los ritmos, las melodías, y la corteza auditiva terciaria se encarga de integrar todos los elementos, ¿ok?, para lograr lo que es la experiencia de esa percepción musical, ¿ok? Ahora bien, nuestros hemisferios, ¿verdad? Como sabemos, tenemos uno izquierdo y uno derecho. El izquierdo es el que procesa el lenguaje y el derecho es donde se va a procesar lo que es la música. Pero no así en el caso de los que son músicos expertos en la materia, ¿verdad?, que ven la música desde un punto de vista analítico, desde el razonamiento lógico, ¿okay? Ellos lo harán desde el hemisferio izquierdo. Y para culminar les puedo decir que mediante estudios se ha detectado que la percepción auditiva de la música no solo activa esas zonas en el cerebro que tienen que ver con la audición, sino otras zonas. Muchas gracias. Yo lo voy a poner sobre la percepción visual, auditiva, olfativa, del tacto y gustativa. Percepción visual es la interpretación de estímulos externos visuales captadas por el ojo, relacionados por el conocimiento previo y el estado emocional de la persona. El cerebro transforma esa información en una recreación de la realidad externa. Proceso de percepción visual. El acto de ver se inicia cuando la luz entra en el ojo a través de la pupila o el cristalino del ojo y esta es enviada a la parte más oscura del ojo llamada retina. En la retina encontramos los conos y los bastones. Los conos son aquellos que se encuentran en la fóvea y nos ayudan a detectar los detalles más sutiles
y a percibir los colores. Los bastones. Los bastones los encontramos en la retina. Con ellos podemos percibir el negro, el blanco y el gris. Y nos ayudan en la visión periférica y en condiciones de poca luz. Percepción auditiva. El oído es el órgano de la percepción auditiva. Él transmite las ondas en actividad neuronal. Proceso de percepción auditiva. El oído externo recibe la información a través del conducto auditivo externo y la envía al tímpano. En el tímpano se producen una serie de vibraciones gracias al yunque, al martillo y al estribo, hasta la cóclea. En la cóclea, estas vibraciones son transformadas en ondas en la membrana basilar, las cuales se forman el nervio auditivo. Este nervio auditivo es enviado al cerebro, a la corteza auditiva ubicada en el lóbulo temporal. Pérdida auditiva. Hay dos tipos de lesiones que pueden ocasionar la pérdida auditiva. Encontramos la sordera de conducción y la sordera neurosensorial. La sordera de conducción es aquella cuando existen perforaciones en el tímpano o lesiones en el término medio del oído. La sordera neurosensorial es aquella cuando existen lesiones en la cóclea. Esta puede ser por envejecimiento o enfermedades. Percepción del tacto. El sentido del tacto está formado por 4 sentidos epidérmicos, que son la presión, el frío, el calor y el dolor. El sentido del tacto está conformado por la piel. La piel la encontramos a lo largo de todo el cuerpo humano. Esta está formada por pelos y vellos, los cuales tienen terminaciones nerviosas envueltas en vástago, que transmiten la información hasta el cerebro. Percepción del gusto. El gusto está formado por 4 sabores básicos, lo que es el dulce, el salado, el ácido y el amargo, las cuales se encuentran detectadas por las papilas gustativas. Las papilas gustativas las encontramos en la lengua, las cuales son denominadas también receptores neuronales gustativos. Aquí podemos observar dónde se encuentra el sabor amargo en la parte posterior de la lengua, el sabor dulce en la parte principal, el sabor salado alrededor y el sabor ácido encima del sabor salado. Percepción del olfato. El olor está vinculado al recuerdo de experiencias y sentimientos. Esto es debido al contacto que tiene la nariz con el cerebro y el cerebro límbico, en este caso el sistema límbico, donde se encuentran las memorias y las emociones. Proceso de percepción del olfato. Las moléculas del olor entran a las fosas nasales, donde son disueltas por las mucosidades que se encuentran allí. Las mucosidades están formadas por nervios receptores olfativos, los cuales detectan el olor. Estas neuronas receptoras transmiten la información al bulbo olfativo, que se encuentran ubicados detrás de la nariz. Los bulbos olfativos envían la información al cerebro, a la parte límbica y a la neocorteza. Aquí podemos acceder a recuerdos que se encuentran en la memoria de las cosas, lugares o cosas que nos recuerdan a esos olores. Finalmente, las glándulas, el epitelio olfatorio libera unas glándulas que estas segregan una solución enzimática, cuya función es eliminar las moléculas olfativas detectadas para continuar un nuevo proceso fotónico. Esta fue toda mi exposición, muchas gracias. Saludos a todos mis compañeros, a la profesora Carol Yepes. Mi nombre es Dayana Garrido. Les voy a hablar un poco acerca de la percepción, algunas de sus modalidades y la percepción y la emoción. Cuando hablamos de percepción, debemos decir que todos los individuos estamos expuestos a recibir diferentes estímulos sensoriales a través de las sensaciones. Este flujo de información es a través de nuestros 5 sentidos. La percepción, entonces, es el proceso mediante el cual los individuos analizan, interpretan y seleccionan todas aquellas impresiones sensoriales que reciben, con el objeto de poder hacer poder tener un significado el entorno que los rodea. Para entender un poco el proceso perceptual, ¿en qué consiste? Primero se genera un estímulo. Este estímulo, luego de este estímulo hay una selección de qué tipo de sensor es decir, si es olfativo, táctil, auditivo, ¿ok? Una vez
seleccionado esto, se procede a la percepción, organización e interpretación del estímulo, generando una respuesta conductual. Esta respuesta conductual nos va a ayudar a poder obtener ese significado del entorno del que estamos hablando. Algunas modalidades de la percepción podemos encontrar la percepción selectiva. Primero que nada, la percepción selectiva es la percepción que se recibe de acuerdo a todas nuestras expectativas y nuestros intereses. El sujeto percibe aquellos mensajes que son afines o que están expuestos según sus creencias, patrones, antecedentes, características personales diversas. Una vez que el sujeto recibe estos mensajes, él lo decodifica y despierta en él toda una serie de juicios de valor, lo que lo va a conllevar a poder entender y a traducir, y lo podrá traducir en reacciones. Finalmente, el individuo participa activamente en todo lo que él experimenta, interpreta lo que ve, lo que siente, y esto se convierte en lo que es su realidad. Algún ejemplo de la percepción selectiva podemos encontrar, por ejemplo, cuando una persona que es encargada de la selección del personal se crea en su imagen para un determinado puesto. Él se crea en su imagen una imagen con características físicas o de actitudes que cumplen con los requisitos para el cargo que él está buscando. Entonces él va a tender a eliminar o a rechazar a algunas personas sin ni siquiera llegar a la entrevista de trabajo. De esto hablamos, por ejemplo, cuando se estereotipa a la persona para atender al público o al servicio del cliente con algunas especificaciones físicas para que pueda cumplir con este trabajo. Cuando hablamos de los procesos selectivos, primero se genera una exposición selectiva, es decir, el individuo va a recibir o va a recibir, a entender todos aquellos estímulos que despierten en él sus propios intereses y que le hagan sus propios intereses y que cubran con sus necesidades. Luego hay una percepción selectiva de esta exposición, ¿verdad? Cuando él selecciona, organiza todos estos estímulos o exposición, él interpreta esta percepción que está teniendo y finalmente retención selectiva. En esta retención él se va a quedar con todas aquellas informaciones o estímulos que cumplen con sus necesidades o con sus expectativas frente a algo. El cerebro, en esta parte, el cerebro tiende a eliminar, a desechar toda aquella información que no le es útil, que es decir, que no le genera a él ningún, o que no es congruente para él o para su realidad. Cuando hablamos de la percepción subliminal, hablamos de que es la percepción de mensajes de los cuales el individuo no es consciente. Estos pueden afectar todos nuestros pensamientos y nuestras emociones. El individuo capta en el subconsciente mensajes u objetos que no puede identificar claramente. Esto lo va a llevar a que ante un estímulo determinado, a la exposición de un objeto, una imagen, vistos u oídos, él en algunos o a través de algunos mensajes subliminales. Finalmente, la percepción subliminal es el proceso de extracción y análisis de información de los estímulos que el sujeto nunca es consciente de él. Ejemplo, por ejemplo, cuando se dice que la figura de la Coca-Cola, la forma del refresco, de la botella, se asemeja a las curvas de una mujer, busca que todas aquellas personas que tienen preferencia hacia el sexo femenino, pues consuman y busquen esta imagen, esta marca de refresco, porque se siente atraído, pues, o sea, para él se siente identificado con ello. También lo encontramos en muchos mensajes escondidos de forma auditiva, de sonidos o palabras, imágenes, cuando estamos viendo una película, escuchando una canción o viendo algún video, ¿okay? Estamos expuestos a una serie de estímulos, estos estímulos visuales auditivos, para que nosotros consumamos o tengamos preferencia por alguno de estos, por alguna de estas cosas a las que estamos siendo bombardeados o expuestos.
Finalmente, la percepción y la emoción. Cuando hablamos de percepción, ya dijimos que es cuando se interpretan las impresiones sensoriales y hubo estímulos con el objeto de interpretar y seleccionar todo, de seleccionar, interpretar y tener un significado de todo lo que está en nuestro entorno. Y la emoción entonces es un estado afectivo que experimentamos y que sobreviene súbita y bruscamente. Entonces, cuando juntamos estas dos cosas, podemos decir que la emoción involucra un conjunto de cogniciones, creencias, patrones, actitudes sobre el mundo, sobre lo que nos rodea. Y las utilizamos para valorar una situación en concreta. Por lo tanto, influyen en el modo en el que se percibe una determinada situación. Muchas gracias. Hasta luego. La comunicación e interacción social. Comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir una información de una entidad a otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. Definición del proceso de comunicación. Es un proceso dinámico. Es una transacción que afecta tanto al emisor como al receptor. Es un proceso personal. Es un proceso simbólico que requiere un código compartido o códigos de abstracciones. Importancia de la comunicación. Tenemos el acceso e intercambio libre de información, la discusión abierta de ideas, la negociación de desacuerdos y conflictos, y la provisión de apoyo emocional y afectivo. La satisfacción y calidad de la comunicación. Una falta de comunicación satisfactoria o de calidad puede acarrear problemas para el bienestar psicológico o para la salud física de la persona. Ejemplo de ello puede ser la soledad, que puede conducir a problemas como la depresión, o a otros como el alcoholismo o el abuso de drogas. Comunicación, actitudes y acciones. El proceso de la comunicación. La comunicación es recibir, procesar y transmitir. La información se trata de recibir el mensaje, escuchar correctamente y determinar los sentimientos y la intención de la otra persona. Procesar el mensaje. Se trata de situar el mensaje dentro del contexto, pensar en las opciones de respuesta y sopesar las consecuencias de cada opción. Devolver el mensaje. Es escoger el momento de la respuesta y utilizar las habilidades verbales y no verbales. Elementos de la comunicación. El emisor, que es quien envía el mensaje, el receptor, quien lo recibe, el código, el lenguaje, el canal, el medio de envío del mensaje. ¿Qué es el mensaje? La información. Y el contexto, la circunstancia en que se da. ¿Qué es importante en la comunicación? Es importante lo que decimos, lo que no decimos y cómo lo decimos. La comunicación e interacción social. La comunicación como fundamento de la interacción social es el mecanismo que ha hecho posible lo que conocemos como sociedad. Es el principio básico de la organización social y por lo tanto es el requisito indispensable para las relaciones sociales. Es por todo ello que es un proceso social articulado en torno al fenómeno de compartir, de poner en común y de vincular. ¿Pero qué es la interacción? En términos generales, según Sullivan, la interacción puede ser comprendida como el intercambio o la negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos sociales. Otra definición, según el mismo autor, igualmente de forma general, apunta a que en la interacción social el acento está puesto en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas. Es decir, que la interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se establece la posterior influencia social que recibe todo individuo. Tipos de comunicación en la interacción social. La comunicación se puede clasificar de diferentes maneras, siendo la siguiente la más popular, la comunicación humana, que es la que se da entre humanos. Se puede clasificar también en comunicación verbal y no verbal. ¿Qué es la comunicación verbal?
es aquella en la que se usa alguna lengua, que tiene estructura sintáctica y gramatical completa. Ella se divide en comunicación directa oral, cuando el lenguaje se expresa mediante una lengua natural oral, en comunicación directa gestual, cuando el lenguaje se expresa mediante la lengua natural signada, y la comunicación escrita, cuando el lenguaje se expresa mediante o de forma escrita. Comunicación no verbal es en la que no se usa ningún tipo de lenguaje, sino que se utiliza un sistema especial de señas o signos. Esta es la más utilizada en la comunicación con discapacitados. Para concluir, la comunicación e interacción social. La comunicación es el soporte de la vida en las sociedades. La comunicación es, por ende, uno de los componentes fundamentales de la conducta social. Es a través del lenguaje, de la postura, de la distancia corporal y la expresión facial, el tono y el volumen de la voz, el ritmo del habla y los silencios, como el emisor transmite mensajes que provocan conductas en los receptores. Es en este intercambio de información en donde se produce la interacción social y comunicación. A través de un proceso. Mi nombre es Paula Brito y vengo a hablar acerca de lo que es la percepción y la ética. En este caso, la percepción la hablaremos desde un punto de vista psicológico y en base a la teoría de Gestalt. Haremos 3 citas importantes de filósofos, las cuales resaltaron en lo que fueron estas teorías, fueron los que conformaron esta teoría de Gestalt basada en la percepción, que fue Manuel Weimer, Kurt Costa y Wolfgang Kohler. La percepción es muy precisa, es la forma de relacionar nuestro entorno, de descubrir qué ocurre o qué sucede en el exterior, qué está pasando fuera de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, para así poder sobrevivir. Porque el cerebro filtra toda la información del exterior. Esta información es la más relevante y la adapta a nuestros conocimientos previos, aun cuando a veces pueden existir fallas. ¿Pero por qué pueden existir fallas? Porque toda la información que obtenemos no la podemos procesar, solo procesamos la cual estamos enfocados, debido a que si esto sucediera, nuestro cerebro colapsaría totalmente. La información que filtra nuestro cerebro es por medio del sistema reticular activo ascendente. Este actúa como un centro de convergencia, filtra todo de nuestro entorno, por lo cual nosotros estamos focalizados y sea consciente o inconscientemente. Este filtro es diferente en cada uno de nosotros, ya que cada uno tenemos realidades distintas. Pero aparte de la realidad, está compuesta por otras cosas, las cuales son como el conocimiento y la experiencia. Estas 3 conforman lo que es nuestra realidad interior. ¿Qué quiere decir esto? Cada ser humano tiene sus propias experiencias, sus propias vivencias, y dependiendo de cada una de ellas, él arma, o cada uno de nosotros armamos lo que son nuestra realidad, porque lo que es para mí una realidad no es para todos los seres humanos, no es universal. Ahora continuamos con lo que es la ética. La ética está enmarcada dentro de una característica netamente subjetiva. La ética estudia la moral y determina qué es lo bueno y qué es lo malo y cómo se debería actuar. El principio es un conjunto de valores, creencias, normas que orientan y regulan la vida. Se manifiesta y se hace realidad en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, de pensar y de conducirnos. En esta parte haremos 3 enfoques psicológicos de lo que es la ética, porque para Aristóteles una acción es correcta
si me hace feliz. Para Epicuro, una acción es correcta si me proporciona placer. Pero para Kant, la ética debe ser formal. Esta quiere decir universal, racional, válida para todo el mundo. Es aquí donde hacemos hincapié a lo que fue la primera parte, donde dice el comentario, que lo que es para mí una realidad no significa que sea para todos una realidad. Lo que es para mí bueno no quiere decir que para todo el mundo es bueno, porque lo que puede ser bueno para mí, para el otro individuo puede ser malo. Eutosismo. En el eutosismo, él dice que podemos alcanzar la felicidad, la libertad y la tranquilidad, renunciando a lo material y siguiendo unos principios y la razón. La doctrina estoica considera esencial a cada persona y la considera miembro de una familia universal. Entonces, podemos decir que la ética es un medio por el cual percibimos algunos principios y valores, buscando la reflexión de lo que verdaderamente es valioso, de lo que nos para hacer así una vida más digna para cada ser humano. Reflexionando sobre su libertad, es libre, es decir, qué le conviene y qué definitivamente no le conviene. Pero bien vale la pena destacar que el ser libre abarca todo lo que literalmente puede significar la palabra libertad, y se me hace necesario citar aquí a Fernando Savater cuando dice que somos libres de elegir lo que nos pasa. No somos libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa, de tal o cual modo. Es aquí donde podemos decir que esto lo podemos obtener y lo podemos lograr por medio de esa percepción, por medio de nuestra realidad interior, porque obteniendo una realidad interior sana, podemos responder de una forma sana y adecuada, sin perjudicar a ninguna de las personas que están a nuestro alrededor. Muchas gracias, esta fue mi exposición y la de todo mi grupo. Espero que de verdad les guste y espero de verdad volverlo a ver en otro momento.